Hola con todos, hoy continuamos con el curso de física y específicamente hablamos del movimiento vertical de caída libre. Entonces, a diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuyas ecuaciones van a ser utilizadas las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, las mismas ecuaciones, son 5 ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado van a ser utilizados en el movimiento vertical de caída libre. La diferencia es que nosotros en el movimiento rectilíneo uniformemente variado teníamos una aceleración A, que en el movimiento vertical de caída libre vamos a conocer como aceleración de la gravedad, cuyo valor va a ser conocido y va a ser constante para todo el movimiento. Y este valor es menos 10 J metros por segundo cuadrado. Estoy poniendo como vector y su vector unitario es J. Entonces, este valor aproximado de menos 10 es un valor aproximado, como su nombre dice, no es exactamente 10, sino que es 9,8 y es variable en los polos y todo eso. Entonces, nosotros ya conocíamos en el movimiento rectilíneo uniforme variado las ecuaciones, son 5 ecuaciones. Por ejemplo, la primera es que la velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo. Luego tenemos final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Y así podríamos continuar hablando de las ecuaciones en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, la diferencia aquí, como su nombre dice, el movimiento vertical de caída libre. Caída libre, ¿por qué? Porque vamos a despreciar la fuerza de fricción que se opone a la caída de algún cuerpo, la fricción del aire. Esta fuerza de fricción del aire va a ser despreciado. Entonces el movimiento va a ser libre. No se va a poner ninguna fuerza y la única causa para que este descienda, para que el móvil descienda, va a ser la fuerza de gravedad. Entonces, se desprecia la fuerza de fricción del aire. Vamos a usar las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero, vamos a poner fórmulas escalares. Y fórmulas vectoriales. Fórmulas escalares y vectoriales. La rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. Luego tenemos a la rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. Luego tenemos la altura va a ser igual a la rapidez inicial por el tiempo más aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. También conocíamos la otra fórmula de que la altura era igual a la rapidez inicial más rapidez final sobre 2
por el tiempo. Y la última fórmula. La altura en el enésimo segundo va a ser igual a la rapidez inicial más aceleración de la gravedad 2n menos 1 sobre 2. Son las 5 fórmulas que se van a usar. Nosotros estas fórmulas ya conocíamos, solo que la aceleración de la gravedad era una simple aceleración a. La altura era un desplazamiento, que aquí también va a ser simplemente desplazamiento. Y ahora, ¿cómo serían las fórmulas vectoriales? Son estas mismas fórmulas, pero usados de modo vectorial. Por ejemplo, la rapidez final sería como velocidad final igual a la velocidad inicial como vector más aceleración de la gravedad por el tiempo. El otro sería velocidad final al cuadrado, esto es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. ¿Qué más? Tenemos también que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. También tenemos esta fórmula que la altura como vector va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Y esta última no se suele usar como vector. Entonces, aquí, cuando el movimiento va a ser subida y bajada, nos va a convenir usar las fórmulas vectoriales. Pero si solamente el movimiento va a ser de subida o solamente de bajada, entonces conviene usar las fórmulas escalares. Entonces aquí, ¿cuándo se va a usar el signo más? Cuando el movimiento o el móvil desciende. Entonces, el móvil cae. Y se va a usar el signo menos cuando el móvil sube. El móvil sube. Entonces, muy simple. Cuando cae, se usa el signo más. ¿Por qué? Porque está acelerando. Y cuando sube, el signo va a ser negativo. Negativo, negativo, cuando sube. En cambio, cuando vamos a usar la fórmula vectorial, la aceleración de la gravedad siempre va a ser para abajo y por ende su signo va a ser negativo. Y ya conocemos el valor aproximado. Menos 10 J metros por segundo cuadrado. Este es un valor ya conocido. Siempre cuando se usan las fórmulas vectoriales, este valor de la gravedad va a ser siempre menos 10 J. ¿Qué más? Aquí los signos siempre son positivos. Y además hay que recordar de que todo vector que sube, siempre va a ser positivo. Todo vector que baja siempre va a ser negativo. Y acá también, porque la aceleración de la gravedad tiene dirección, para abajo. Entonces, por eso va a ser negativo. Ahora, con todo esto, la trayectoria del movimiento vertical de caída libre. Vamos a considerar a un cuerpo que va a bajar. Inicialmente había un cuerpo aquí. Inicialmente el cuerpo va a ser soltado, cuya rapidez inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Entonces, como me dice que la aceleración de la gravedad es 10, un valor fijo, significa que en cada segundo la velocidad va a variar en 10. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Nosotros ya sabíamos de que la aceleración era igual a ¿qué? A la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Solo que nosotros en el movimiento vertical de caída libre, a esta aceleración le conocemos como aceleración de la gravedad. Y además sabemos que su valor es un 10, un valor aproximado que es 10 metros por segundo cuadrado.
¿Qué significa eso? Que en cada instante, por ejemplo, si pasa un segundo, su velocidad varía en 10 metros por segundo. Si pasa 2 segundos, su velocidad va a variar en 20 metros por segundo. Entonces, de aquí podemos deducir de que en cada segundo la velocidad varía en 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que si pasa, por ejemplo, un segundo, por ejemplo, pasa solo un segundo, entonces su velocidad aquí, su rapidez va a ser igual a, como en cada segundo aumenta en 10, entonces solamente pasó un segundo, era 0, más 10, más el valor de la aceleración va a ser 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que transcurra otro segundo? Un segundo nada más. Entonces, el móvil ya estará por acá. ¿Y cuánto va a ser su rapidez? Su rapidez aquí va a ser, en cada segundo aumenta 10. Ya aquí era 10. Como pasó solamente un segundo, entonces debe aumentar en 10. Sería 10 más 10, 20. 20 metros por segundo sería la rapidez. Ahora, si pasa otro segundo, su rapidez ya sería de 30. Si solamente pasa otro segundo más, su rapidez aquí en este punto ya sería de 30 metros por segundo. Entonces, la aceleración de la gravedad con su valor constante aproximado de 10 nos facilita las cosas, porque ya podemos saber rápidamente. En un segundo, cuando suelto un objeto, en un segundo, su velocidad, cuando pase un segundo, su velocidad va a ser 10. Cuando pase otros segundos, a partir de este punto, su velocidad, cuando pase un segundo también, va a ser de 20, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo suelto un objeto? ¿Qué velocidad tendrá cuando pase 5 segundos? Su velocidad va a ser de 50. Simplemente a estos números le aumentamos un 0. Si pasa un segundo, por ejemplo, a ver, estaba aquí, en este punto. En este punto estaba. Si pasa un segundo, está acá. ¿Cuánto es su velocidad? De 10. Cuando pase un segundo fue de 10. Cuando pase 2 segundos acá, en esta recta, su velocidad va a ser, le aumenta simplemente 0. Sería 20. 20. Cuando pase 3 segundos, 1, 2, 3 segundos, cuando pase 3 segundos, su rapidez va a ser de 30 metros por segundo. Entonces es demasiado fácil. ¿Por qué? Porque este aproximado nos permite hacer las cosas mucho más simples. Por ejemplo, si suelto un objeto, cuando pase 10 segundos, por ejemplo, ¿cuánto sería su rapidez después de 10 segundos? Sería simplemente 100 metros por segundo. Si suelto un objeto desde cierta altura, cuando pase 3 segundos, ¿cuánto va a ser su velocidad? 30. Cuando pase 2 segundos, simplemente 20. A ese 2 se le aumenta el 0. Eso es para recordar mnemotécnicamente. ¿De dónde saldría esa fórmula? ¿Cómo sé de que esto va a ser 10 y esto va a ser 20 y esto va a ser 30? Simplemente hay que recordar la fórmula, la primera fórmula. La primera fórmula, escalarmente o vectorialmente, cualquiera. Vamos a poner que sea escalarmente, porque estamos analizando solamente de bajada. Entonces, la primera fórmula lo usamos haciendo de que la velocidad inicial o la rapidez inicial sea 0. Sabíamos que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, como nosotros sabemos de que el cuerpo se suelta, significa que la rapidez inicial va a ser 0. Como este valor se hace 0, entonces rapidez final va a ser gravedad por tiempo. Siempre gravedad por tiempo. Y nosotros sabemos de que la gravedad es 10, un valor aproximado para los ejercicios. Entonces,
la velocidad final siempre va a ser 10t. Siempre va a ser 10t. Entonces, si suelto un cuerpo, solamente en el caso de que se suelte el cuerpo, se deja caer libremente. Entonces, yo puedo calcular la velocidad final o la rapidez final rápidamente. En un segundo, cuando tiempo es un segundo, 1, 10 por 1, la velocidad final va a ser 10. En 2 segundos, ¿qué velocidad tiene? 2 por 10, 20. 20 metros por segundo. En 4 segundos, ¿qué velocidad tiene? 4 por 10, 40. 40 metros por segundo. En 5 segundos, ¿qué velocidad tiene cuando se ha dejado caer al cuerpo? 5 por 10, 50. Velocidad sería 50. Y así continuaríamos. Ahora, ¿qué pasa de las distancias? La segunda fórmula que dice, no, la tercera fórmula. Altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Nosotros estamos en movimiento vertical de caída libre, entonces esta aceleración será aceleración de la gravedad. Nosotros sabemos de que se va a soltar, significa que la velocidad inicial va a ser 0. 0 por cualquier número siempre es 0. Entonces esta altura se reduce a gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Ahora, nosotros también sabemos de que la gravedad es 10. Entonces, 10 entre 2, 5. Entonces, altura va a ser igual a 5t cuadrado. Rápidamente estamos reduciendo, sabiendo y conociendo el valor aproximado de la aceleración de la gravedad. Entonces, la altura va a ser 5t cuadrado. Con esta fórmula podríamos decir, por ejemplo, en el primer segundo, ¿qué distancia recorre? Cuando el tiempo vale un segundo. 1 al cuadrado es 1 por 5, 5 metros. Entonces, esta primera distancia, la primera distancia sería de 5 metros. Ahora, en 2 segundos, ¿qué distancia recorre? En 2 segundos, 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Entonces, desde aquí pasó 1, 2 segundos. Desde acá hasta aquí pasó 2 segundos. Entonces, ¿qué distancia recorre? 20 metros. Como ya tenemos 5, entonces esta distancia va a ser de 15 metros. 15 metros. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo vale 2, 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. Desde aquí hasta acá debe haber 20 metros. Como ya teníamos 5 metros, esto va a ser la diferencia, que sería 15 metros. ¿Qué pasa en el caso de que el tiempo sea 3 segundos? Cuando pase 3 segundos, ¿qué distancia recorre? 3 al cuadrado, 9 por 5, 45 metros. 45. Desde aquí hasta acá vale 45 metros. Desde aquí hasta acá. Como ya tenemos 5, sería solamente 40. Ahora ya teníamos 15. Entonces sería solamente aquí, quedaría 25 metros. 25 metros. Cosa que si sumo estas porciones, la altura total sería de 45 metros. 25 más 15 sería 40 más 5, 45 metros. Y esto a la larga se va a conocer con el nombre de los números de Galileo. ¿Por qué? Porque estos números, el 5, el 15 y el 25, están en la relación de los números impares. Le saco a toditos quinta a esas distancias. Le saco quinta, quinta 1 por una constante k, quinta 3 por una constante k, 3k, quinta 5 por una constante k sería 5k. Son los números impares. K, 3K, 5K, 7K, 9K, 11K y etc. Son los números de Galileo. En caso de que el cuerpo se suelte y la velocidad inicial sea 0. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que el cuerpo sea lanzado para arriba? Entonces, ¿cómo se vería? Si nosotros decidimos analizar el movimiento cuando el cuerpo sea lanzado con cierta velocidad, porque si nosotros lanzamos, su velocidad inicial no va a ser 0, va a ser distinto de 0. ¿Qué pasa si nosotros lanzamos un cuerpo más o menos con una rapidez inicial de 30 metros? 30 metros por segundo. Si nosotros lanzamos un cuerpo con 30 metros por segundo, ¿qué va a suceder con la rapidez en cada segundo? Por ejemplo, aquí, cuando era la bajada, tenía
está este punto acá como una línea para ambos igual. Acá también vamos a analizar en la misma distancia. Aquí también. Y acá también. Entonces, nosotros sabemos de que desde aquí hasta acá va a pasar un segundo. Entonces, ¿qué va a pasar con su rapidez cuando pase un segundo? El cuerpo cuando pase un segundo estará aquí. Cuando pase un segundo, el cuerpo estará acá con cierta rapidez. Y esta rapidez yo ya conozco. Esta rapidez va a ser de 20, porque pasó un segundo. Cuando baja, la rapidez aumenta en cada segundo 10, pero cuando sube, la rapidez disminuye en cada segundo 10 también. Entonces, si pasó un segundo, tiene que disminuir en 10. Como era 30, disminuye en 10. 30 menos 10, 20. Acá la rapidez va a ser de 20 metros por segundo. Cuando pase otros segundos, un segundo otra vez acá, cuando pase un segundo, el cuerpo ya estará acá. Y su rapidez también sí se conoce. Como ya hemos dicho que la rapidez va a disminuir en 10 cada segundo, entonces como ya era 20 y pasó un segundo, entonces aquí va a ser de 10 metros por segundo la rapidez. Y al final, cuando pase otro segundo acá, su rapidez va a ser de 0, porque 10 menos 10, 0 metros por segundo. Y cuando se lanza el cuerpo y llega a un punto donde la rapidez final sea 0, a esa distancia, desde el punto de lanzamiento hasta donde ya no puede subir más, a esa distancia se le llama altura máxima. Entonces, estamos analizando en cada segundo, en caso de que suba el cuerpo, la rapidez disminuye 10 en cada segundo. Pero cuando baja, la rapidez aumenta. Y esto en la misma fórmula se puede observar. Cuando el móvil sube, es negativo, por eso va a disminuir. En cambio, cuando el móvil baja, es positivo, significa que se va a aumentar 10 en cada segundo. ¿Qué distancia recorre cuando yo lanzo un cuerpo para arriba con una rapidez de 30? En el primer segundo, cuando pase un segundo, aquí, cuando pase un segundo, la distancia que va a recorrer se va a obtener con esta fórmula, Pero nosotros automáticamente, siempre que vamos a lanzar un cuerpo, esta primera distancia va a ser 5 menos la velocidad. Por ejemplo, si la velocidad es 30, la distancia que recorre en el primer segundo va a ser de 25 metros. ¿Por qué 30? 5 menos 30 menos 5, 25. Acá también, si la rapidez de lanzamiento era 20, en el primer segundo recorre 5 menos, o sea, 15 metros. Si lanzo un cuerpo con 10 en el primer segundo, la distancia va a ser 5 menos. Si la velocidad era 10, su distancia en el primer segundo, cuando pase un segundo, va a ser de 5 metros. 5 metros. Ahora, con esto también nos estamos dando cuenta, con esta gráfica, desde aquí, por ejemplo, desde aquí hay un segundo. Desde este punto hasta acá también hay un segundo. Desde este punto hasta aquí también hay un segundo. Entonces, estamos viendo de que a las mismas distancias, los tiempos de subida con el tiempo de bajada van a ser lo mismo. A un mismo nivel de lanzamiento, todo técnicamente es lo mismo. Por ejemplo, el tiempo, aquí, en caso de que baja, desde aquí hasta acá es un segundo. En caso de que suba, desde aquí hasta acá también tiene que pasar un segundo. ¿Qué más? Rapideces, no velocidades, porque velocidades son vectores, entonces los vectores no tiene mucho sentido igualarlos, a menos que estos tengan sentido y dirección igual. Entonces solamente hablamos de sus módulos. A un mismo nivel
a un mismo nivel, sus módulos de sus velocidades van a ser iguales. Si acá en este punto tenía rapidez de 20, que es módulo de la velocidad, entonces a este mismo nivel, cuando se trata de lanzar un cuerpo, esta velocidad en módulo va a ser igual a este porque está en el mismo nivel. ¿Qué más? Podríamos ahora de aquí deducir algunas fórmulas. Por ejemplo, cómo se calcula la altura máxima, cómo se calcula el tiempo de vuelo. Nosotros sabemos de que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Voy a analizar en el caso de que suba. Si yo lanzo un cuerpo desde aquí hasta su altura máxima, que es cuando la velocidad final se hace cero y ya no puede subir más, en ese punto, desde aquí hasta acá, en ese trecho, vamos a analizar, la velocidad final se va a hacer cero, porque yo estoy analizando este movimiento cuando sube. La velocidad final va a ser cero. Y además, como estoy analizando escalarmente, está subiendo, entonces este signo tiene que ser negativo, porque hemos dicho, cuando sube, aquí se pone negativo, y cuando baja, se hace positivo. Esto está subiendo, el móvil está subiendo desde aquí hasta allá, entonces esto es negativo. Y además, la velocidad final en el punto más alto es cero. Entonces, la ecuación va a ser 0 igual a la velocidad inicial o rapidez inicial menos aceleración por el tiempo. Pasamos al otro lado, la aceleración por tiempo. Entonces, quedaría de que el tiempo, ya no como una aceleración, sino esto sería una aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad y el tiempo de subida con ese TS, tiempo de subida, va a ser igual a la velocidad inicial o la rapidez inicial entre la gravedad. Esto es tiempo de subida. Pero yo quiero tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque hemos dicho, a un mismo nivel, el tiempo de subida con el tiempo de bajada son lo mismo. Y como he calculado tiempo de subida, y yo quiero hallar el tiempo de vuelo, significará subir y llegar al mismo punto. Entonces el tiempo de vuelo de subida y bajada simplemente va a ser 2 veces el tiempo de subida. ¿Y cómo se va a calcular eso? Como 2 veces rapidez inicial entre la gravedad. Y esto es una fórmula rápida. Ahora, ¿cómo voy a calcular la altura máxima? ¿Cómo se calcula la altura máxima? La altura máxima simplemente se va a calcular con la segunda fórmula. Nosotros sabemos de que la rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. Pero otra vez, vamos a analizar en el tramo donde se sube. Entonces, el signo aquí tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque vamos a subir. Y cuando sube, el signo es negativo. El signo es negativo. Ahora, también sabemos que cuando sube, llega a la altura máxima cuando esta velocidad final se hace cero. Y 0 al cuadrado sigue siendo 0. En esta ecuación, en este lado queda 0. Y en este lado queda velocidad rapidez inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. H va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Pero como la rapidez final va a ser 0, entonces se trata de la altura máxima. Por eso a esta h se le va a llamar h máximo, altura máxima. Entonces, ¿cómo se va a calcular la altura máxima? La altura máxima va a ser igual a ¿qué? A rapidez inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esta también es una fórmula rápida. Técnicamente, esta sería toda la teoría del movimiento vertical de caída libre.